Vázquez, historiador. No, si me van a hablar de no sé la qué va a década. decir. No, No sé. yo me voy. No. Dame todo. Estás enchufado el micrófono. Dame el micrófono, soltame. No te puedo. Déjalo. Que se vaya. Yo sufro mucho, estoy operado. Pero pará. Bueno, ¿Y cuál eso es el problema si tendrías que tenés o no tenés razón? recordarlo cuando... Es como que yo me vaya si no tengo Si razón. el tipo dice lo contrario que digo yo, lo tengo que insultar. No. Pero es historiador, Horacio. No sabemos ni qué va a decir. Bueno, perdón, Pablo. Para nosotros es un gusto saludarte. Estamos ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? En Teis Sports con alguien como Horacio Pagani, que es bastante temperamental. Muy feliz año. Muy feliz año para vos también y para tu familia. Porque acá, sacando a Horacio y su carácter, Juan Pablo Marrón piensa una cosa. Sí, lo estaba escuchando. Bueno. Yo estoy en la duda. Me tiene que Esteban convencer. Edul arrancó para un lado, puso el giro. Y como siempre, Marcelo yo lo que pedí es que, si no son temas de los cuales nosotros seamos especialistas, llamemos a alguien idóneo que nos supere, que nos informe y que nos diga cosas... Que nos eleve. Que nos eleve. ¿Por qué se dice que la década terminó o por qué se dice que la década va a terminar y no hay consenso en este sentido, Pablo? No, el tema pasa para Occidente que esto se toma el año cero, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, el año cero, considerando el calendario gregoriano, empieza del 0 hasta el 9. Son 10 y es una década. Sí. Eso ahora, en el 2020, empezaríamos la década del 20 en el siglo XXI. Sí. Está bien. O sea, vos decís que para la historia... Para la historia es así. Para las Para la décadas historia terminan es en los así. 9. Claro, nosotros empezamos del 0 al 9. Pero yo te hago una Todas pregunta. las décadas son 0 al 9. Te hago una pregunta que es la parte Y que se yo no puedo entender. considera el año 0 antes de Cristo, después de Cristo. Está bien. Nosotros es después de Cristo. Ahora, yo te hago una pregunta porque es la parte que yo no entiendo o no comprendo en mis limitaciones. Hay un punto de partida que es el 0. Ahora, Sí. el 1 de enero, el 0, se considera el nacimiento de Cristo. Exacto, el año. El nacimiento. Porque cuando Jesús cumple un año, ¿en qué año cumple Sí. un año? Nosotros... Si Ten en cuenta una se toma el cuestión. nacimiento de Cristo, el nacimiento de Sí. Jesús, como el antes y después, ¿sí? Se toma el nacimiento. Ponele el 24 de diciembre, como se Sí, señala ahora. más o menos. Acordate que ambos somos católicos Sí. y sabemos Que no puede ser nunca hay el 24 de una diciembre. reinterpretación Claro. de los romanos en cuanto a la fecha. Bueno, pero supongamos, hay un hecho tomemos el 24 de fáctico diciembre. Tomemos después del Concilio Vaticano I, Exacto, sí. que se estableció cuáles son los parámetros y todo lo demás. Entonces, el 24, el 25... Sí. que en realidad es una fiesta romana, se le hizo coincidir con el Claro. nacimiento de Jesús. Para festejar y Es que no hubiera más o menos por persecución. esa fecha, pero fácticamente se puso esa fecha. Supongamos mitad que nació el 24 por de la diciembre. persecución Sí, claro. de los romanos, de los romanos hacia a los los nuevos cristianos cristianos, sí. inicialmente, y mitad ya que íbamos a hacer religión de Estado en Roma para tener una unión con las antiguas fechas del culto romano. Perfecto. Supongamos que fue el 24 de diciembre. Partamos de esa Con base. él. 24 de diciembre. Nace Jesús. Sí, Cuando él cumple un año, el 24 de diciembre del año siguiente, sí. ¿de qué año está cumpliendo un año? Y ya sería el año 1. O sea, está cumpliendo un año. Claro, y es el año 1. Pero el primer año no vivió entonces. No, pero del 0 del 24 Transcurrió el de primer año. diciembre, pongámosle, que Es un ya año y sería formalmente el 0 al 24, sería 1. Esto, insisto, es un marco formal preestablecido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde quisieron aunar algunos criterios romanos. Acordate que Roma tenía su religión oficial y tras siglos de persecución a los cristianos, se plantea que la Iglesia Católica Apostólica Romana va a ser religión oficial.
conviviendo con el emperador, que acordate que era una deidad. Entonces ahí baja de ser una deidad, se acepta a Dios único, pero tampoco la Iglesia Católica se pelea con el culto que quedaba residual en Roma, y cuando hablo de Roma no la ciudad, sino todo el imperio. Está claro. Yo estaba viendo acá, Entonces, en Gastón, ese caso, hay algunos puntos que vos podés debatir o el resto, pero tienen que ver no en lo formal, cómo se entiende hoy las fechas, sino cómo se pudo establecer en ese momento, que veníamos de una persecución. Acordate que, bueno, estamos hablando de Jesús, que era un opositor dentro de Palestina, no, está claro, pero, o sea, que fue Jesús condenado por los romanos. Jesús se murió con Que 33 hay años toda en el año una 32. cuestión misional, O sea, que todavía según- mantenían los romanos Pablo, el calendario juliano, ¿me escuchás, por Pablo? Julio César, No, pero y que después se une el calendario gregoriano y al mismo tiempo la adhesión al culto católico. Por eso siempre se empieza con cero. ¿Me das Obviamente que hay lo que vos decís tenés razón, tiene una mera disputa, cuánto cumple un año, cuándo deja de cumplir un año. No, con la Pero cuenta- bueno, esas son cosas mínimas. No, claro, con la Si uno cuenta... cree que un carpintero y 12 pescadores transformaron toda la sociedad de aquel momento. Un abrazo grande, Pablo. No, un abrazo, les agradezco muchísimo el llamado y que tengan muy feliz año 2020. Igualmente. El No gran se escucha tema es que en el bien. calendario yo digo, gregoriano, entonces, sí. Jesús vivió el primer año vivió fue el 0, cuando murió a los 33 años de vida, el año 32. Explícamelo. pegamos Acá el ahora. historiador dio Le dio la razón a Horacio Pagani. el historiador dio un Yo veredicto. voto para que no vuelva a pagar. Y de Porque acuerdo- si no es como los pibes chiquitos que si gana, Lo que sigue, pasa es que si no hablar llora. Hay un tema a favor de Gastón, que es que el calendario gregoriano, como bien marcaba el historiador, no tiene año 0 después de Cristo, tiene año -1, un año antes de Cristo y un año después de Cristo. Esto está a favor tuyo. Y el hay- año 0 no existe. Y hay, Bueno, dijo que sí, y hay pero yo estoy varios viendo que no, televidentes porque me están que escribiendo me también otros dicen historiadores. que tienen la razón los dos, porque hay una cuestión cultural y hay una cuestión científica. Claro, La es un gran científica le daría la razón a Gastón y la cultural A nosotros, a Gastón y a mí no debería Ahora, sentir. si Lo que sí estamos de nosotros, acuerdo- si nos daría a nosotros nosotros. convocamos a un historiador a manera de árbitro del partido, si el Ganamos historiador nosotros. fuese el VAR, Ganó Horacio. si el historiador fuese el VAR, el ganador o los ganadores en este caso serían Seríamos nosotros. Horacio, Horacio, tenemos yo, dudas. Horacio, Es yo que y Juan Pablo. Claro, lo que no tenemos dudas es que terminó la década del 10. Eso me parece que no tenés dudas vos. La década del 10 terminó. Sí, terminó en el 10. Ah, perfecto. Terminó el 10. Hacemos la pausa y le damos tiempo a Sergio Batista para que se siente. Que vino a hablar creo que la producción no se lo comunicó, pero solamente queremos hablar de esto. Si él cree que la década termina en el 9 o termina en el 10. ¿Qué dirá Checho de este tema? Yo celebro que venga Checho porque